Ya en este tercer domingo de Adviento, una vez más el Evangelio nos presenta la gran imagen del profeta del Jordán. Y hay muchos detalles que son muy interesantes y que quizá nos podrían ayudar a encontrar enseñanzas para nuestra vida. Trae muchas, pero ojalá y encontremos algunas que nos ayuden a vivir mejor el Adviento, pero sobre todo a vivir mejor nuestra vida. Primer detalle muy importante, dice el Evangelio, que surge un hombre enviado, mandado por Dios. Es decir, Dios es quien envía, quien manda a Juan el Bautista a predicar. No va por sí mismo, sino que es enviado por Dios. Y esto también debemos entenderlo en nuestra propia vida. Muchas veces Dios nos manda, pero no siempre obedecemos. Muchas veces nos echamos para atrás. Leyendo el Evangelio también descubrimos que la historia de Dios no está fundada en el pecado, sino en la luz. Por eso tenemos que descubrir que nuestra oscuridad no nos debe dar miedo, porque cuando nos sentimos que estamos en la oscuridad, es ahí cuando debemos dejarnos iluminar por Dios. Juan, con un corazón de luz, hacía algo que parece que quizá no nos damos cuenta, pero si lo meditamos un poquito, lo que hacía Juan era un poco ilógico. ¿Qué hacía Juan? Juan sembraba en el desierto. En el desierto no se puede sembrar nada porque no se crece. En cambio, Juan predicaba y sembraba en el desierto. Y el Bautista nos dice que los verdaderos buscadores, por llamar de alguna manera, aquellos que realmente buscan a Dios, son los que muchas veces tropiezan buscando nuevos caminos y lo buscan en el polvo del desierto. No tengamos miedo entonces ni a la oscuridad, porque Dios nos ilumina, y tampoco tengamos miedo a sembrar en el desierto, porque si nosotros nos dejamos iluminar, seguramente en medio de ese polvo del desierto encontraremos grandes frutos. Un detalle también que es para mí hasta emocionante es que los sumos sacerdotes y los levitas de Jerusalén, al escuchar que Juan estaba predicando, van indignados a buscarlo. No van a escucharlo, van a cuestionarlo y van a preguntarle: ¿quién te crees tú que eres? Pero descubren algo muy importante que muchas veces a nosotros se nos puede pasar desapercibido, y por eso perdemos la grandeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista era de familia sacerdotal, es decir, el sacerdocio se heredaba, se nacía sacerdote, y Juan nació sacerdote porque su padre Zacarías era sacerdote. O sea, Juan era de estirpe sacerdotal, es decir, podía predicar porque venía de esa tribu de sacerdotes y de levitas. Pero una cosa que también llama mucho la atención, que los sacerdotes predicaban en el templo, en Jerusalén, y Juan se aleja de Jerusalén y abandona el templo y comienza a predicar en el desierto. Juan dice, él mismo se describe como la voz. Y aquí también otro detalle muy interesante es que él dice que es la voz que grita en el desierto. Pero lo que realmente importa no es la voz, sino la palabra. Y la palabra es y será siempre Jesús. Por eso cuando a Juan le cuestiona, siempre habla de que él solamente anuncia, de que él solamente es la voz, pero no es la palabra. La palabra viene detrás de él. Ojalá y que nosotros también entendamos que Dios muchas veces nos manda, pero no siempre obedecemos. Muchas veces sí obedecemos. Y aunque a veces pareciera que predicamos en el desierto y sembramos en el desierto, no tengamos miedo, porque aún en el desierto Dios hará crecer frutos
cuando anunciamos con nuestra voz a quien es la palabra Jesucristo, que está por nacer en esta Navidad. Paz y bien.